Tenemos el siguiente objetivo a realizar. Se nos asignará la responsabilidad del diseño final y la prueba de un circuito de una fuente de alimentación que la compañía planea utilizar en varios de sus productos. Deberemos aplicar nuestro conocimiento de circuitos con diodos. Este objetivo lo realizaremos después de una serie de videos, en los que iremos aprendiendo el funcionamiento del diodo y sus aplicaciones. Tendremos que cumplir esta serie de objetivos para poder construir nuestra tarea asignada, de construir una fuente de alimentación. En este video tenemos como objetivo explicar y analizar la operación de rectificadores de media onda. Bien, comencemos. Por su capacidad para conducir corriente en una dirección y bloquearla en la otra, se utilizan diodos en circuitos llamados rectificadores, que convierten voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Se encuentran rectificadores en todas las fuentes de alimentación de corriente directa que operan con una fuente de voltaje de corriente alterna. Una fuente de alimentación es parte esencial de todo sistema electrónico, desde el más simple hasta el más complejo. Todos los dispositivos electrónicos activos requieren una fuente de CD constante que provenga de una batería o una fuente de alimentación de CD. La fuente de alimentación de CD convierte el voltaje de corriente alterna estándar de 120 volt, 60 Hz, disponible en las tomas de corriente de pared en un voltaje CD constante. El rectificador convierte el voltaje de entrada de corriente alterna en un voltaje de corriente directa pulsante, llamado voltaje rectificado de media onda. Se conecta un diodo a una fuente de corriente alterna y a un resistor de carga, RL, para formar un rectificador de media onda. Cuando el voltaje senoidal de entrada, V-ENT, se hace positivo, el diodo está polarizado en directa, y conduce corriente a través del resistor de carga. La corriente produce un voltaje de salida a través de la carga RL, cuya forma es igual a la forma del semiciclo positivo del voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada se vuelve negativo, durante el segundo semiciclo, el diodo se polariza en inversa. No hay corriente, por lo que el voltaje a través del resistor de carga es de 0 volt. El resultado neto es que solo los semiciclos positivos del voltaje de entrada de corriente alterna aparecen a través de la carga. Como la salida no cambia de polaridad, es un voltaje de corriente directa pulsante con una frecuencia de 60 Hz. Valor promedio del voltaje de salida de media onda. El valor promedio del voltaje de salida rectificado de media onda es el valor que se mediría con un voltímetro de CD. Matemáticamente, se determina calculando el área bajo la curva correspondiente a un ciclo completo y luego dividiendo entre 2pi, el número de radianes de un ciclo completo. El resultado se expresa en la ecuación, donde Vp es el valor pico del voltaje. Esta ecuación muestra que V prom es aproximadamente 31.8% de Vp, con un voltaje rectificado de media onda. Ahora realizaremos un ejercicio de práctica sobre el valor promedio del voltaje rectificado de media onda. Toma una hoja y sígueme con las instrucciones. ¿Cuál es el valor promedio del voltaje rectificado de media onda si tenemos un voltaje de entrada de 50 volt? Pon pausa a este video y resuélvelo. Después de 3 segundos continúo con la solución. Bien, sustituyendo el valor pico del voltaje en la ecuación, que es de 50 volt, y dividiéndolo entre pi, no olvidemos que el valor de pi es aproximado a 3.1416. Obtendremos el valor promedio del voltaje rectificado de media onda que es de 15.9 volt. Efecto del potencial de barrera en la salida de un rectificador de media onda. Durante el semiciclo positivo, el voltaje de entrada debe superar el potencial de barrera para que el diodo se polarice en directa. Esto produce una salida de media onda con un valor pico de 0.7 volt, menor que el valor pico de la entrada.
El efecto del potencial de barrera en un voltaje de salida rectificado de media onda es reducir el valor pico de la entrada en aproximadamente 0.7 volt. En este ejemplo usaremos el diodo rectificador 1N4001, aplicándole un voltaje de 5 volt. Como nos dice la ecuación, el voltaje pico de salida se obtiene al restar a el voltaje pico de entrada, 0.7 volt. Como nuestro voltaje pico de entrada es de 5 volt, entonces solo nos queda restarle 0.7 volt. Y como resultado tendremos un voltaje pico de salida de 4.3 volt. Voltaje de pico inverso. El voltaje de pico inverso es igual al valor pico del voltaje de entrada y el diodo debe ser capaz de soportar esta cantidad de voltaje en inversa repetitivo. El valor máximo del voltaje en inversa, designado como voltaje de pico inverso, ocurre al valor pico de cada alternación negativa del voltaje de entrada, cuando el diodo está polarizado en inversa. La capacidad de un diodo deberá ser por lo menos 20% más alta que el voltaje de pico inverso. Acoplamiento por transformador. A menudo se utiliza un transformador para acoplar el voltaje de entrada de corriente alterna proveniente de la fuente al rectificador. El acoplamiento por transformador ofrece dos ventajas. Primera, permite que la fuente de voltaje se reduzca como sea necesario. Segunda, la fuente de corriente alterna se aísla eléctricamente del rectificador, con lo que se evita el peligro de choques eléctricos en el circuito del secundario. La relación de vueltas del transformador determina la cantidad que el voltaje se reduce. La definición de relación de vueltas para transformadores es el número de vueltas del secundario, N, sec, dividido entre el número de vueltas del primario, N, pri. Así pues, un transformador con una relación de vueltas menor que 1 es reductor, y uno con una relación de vueltas mayor que 1 es elevador. Para mostrar la relación de vueltas en un esquema, es práctica común mostrar la relación numérica directamente sobre los devanados. El voltaje secundario de un transformador es igual a la relación de vueltas, N, por el voltaje primario. Si N es mayor que 1, el voltaje secundario es mayor que el voltaje primario. Si N es menor que 1, el voltaje secundario es menor que el voltaje primario. Si N es igual a 1, entonces voltaje secundario es igual a voltaje primario. El voltaje pico del secundario, Vp, sec, en un rectificador de media onda acoplado por transformador, es el mismo que Vp, end. Por consiguiente, la ecuación escrita en función de Vp, sec, es voltaje pico de salida es igual a voltaje pico secundario menos 0.7 volt. Y la ecuación en función de Vp, sec, es voltaje de pico inverso igual a voltaje pico secundario. La relación de vueltas es útil para entender la transferencia de voltaje del primario al secundario. No obstante, las hojas de datos de transformador rara vez incluyen la relación de vueltas. En general, un transformador se especifica con base en el voltaje secundario, en lugar de en la relación de vueltas. Ahora, realizaremos un ejercicio de práctica, para reforzar lo anterior. Determina el valor pico del voltaje de salida, si la relación de vueltas es de 0.5. Abajo están las fórmulas para resolver este ejercicio. Pon pausa, resuélvelo, y en 3 segundos aparecerá la solución. Primero, vamos a determinar cuál es el voltaje pico secundario, con la siguiente fórmula. N es la relación de vueltas, en este caso, 0.5. Lo multiplicaremos por el voltaje pico primario que es de 170 volt. Y nos da un voltaje pico secundario de 85 volt. Ahora con la siguiente fórmula encontraremos cuál es el voltaje pico de salida rectificado, donde el voltaje pico secundario es la entrada al rectificador. Solo nos queda sustituirlos y resolver la resta. Y como resultado tendremos que, el valor pico del voltaje de salida es de 84.3 volt.
Hemos cumplido nuestro primer objetivo. En el siguiente video hablaremos de rectificadores de onda completa.